Hoy no vemos a algunos hermanos. No sabemos qué les haya acontecido, pero deseamos que estén bien, que Dios les permita nuevamente volver y congregarse. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Vamos a darle lectura. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todos? Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, o la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Tomen su lugar. Cuando era pequeño, mis padres nos contaban varias historias, leyendas, cuentos, porque antes no había YouTube, no había internet para entretener o para que el niño optara de ello para pasarse un rato, sino que nuestros padres nos contaban casi todas las noches alguna historia, algún cuento. A veces eran de terror, a veces eran para darnos una reflexión, o a veces para alegrarnos el corazón con buen humor. Una historia que me contaron fue, no la recuerdo 100%, le voy a dar un toque mío. Se dice de una madre, de una mamá que envió a su hijo al centro del pueblo a comprar tortillas. Le dijo: mi hijo, quiero que vayas al centro a comprar 5 pesos de tortilla. Y el niño muy contento agarró y se fue a comprar tortilla, feliz. Y llegó al centro del pueblo y de repente se percata de que había bulla, fiesta. Pues de curioso se fue a ver a qué se debía esa fiesta. Y encontró que había un desfile en el pueblo. Estaban desfilando las mises. Pasaba Miss Simpatía, Miss Independencia, pasaba Miss Reina del Pueblo, y así. Y el niño bien contento mirando toda la algarabía y todo lo que ahí pasaba. Y terminó el desfile, agarró y se fue a su casita. Y llegó bien contento el niño con: mami, 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 a que no adivinas qué vi llegando al pueblo. Llegando al pueblo había un desfile, mami, y pasó mi Simpatía, mami, y pasó Miss Reina del Pueblo, mami, y pasó Miss Alegría, mami, pasó Miss aquí, Miss, y pasó Miss lo que sea. Y la mamá le dice: ¿y mis tortillas? Ay, mami, esa no la vi.
Fíjese de que es natural que el hombre, al ser humano le pase eso. No solo al niño de la historia, sino a muchos de nosotros nos puede acontecer que se nos olvide hacer algo, que algo nos distraiga del enfoque que tenemos, como el niño. El niño iba concentrado al pueblo a comprar los 5 pesos de tortilla que su mamá le encargó, pero se distrajo por el desfile y esa distracción lo desenfocó de la misión que llevaba. En este día, yo quiero colaborarle a usted, porque también me colaboro yo con esto, a exhortarlo y a animarlo a que nada lo desenfoque de las cosas que usted oye. Porque si alguien lo desenfoca, lo desorienta, usted no va a hacer aquello que escuchó. Y va a terminar haciendo algo que ni siquiera le mandaron a hacer. O algo que ni siquiera usted sabe que tenía que hacer. Y la cosa no anda bien. Los versículos que leímos nos traen a reflexionar un poquito y de es donde quiero tomar la enseñanza para esta mañana. Y quiero que salga de aquí consciente de que tiene que cambiar si hay que cambiar, o de reforzar lo que ya practica, pero tiene que hacer algo la palabra el día de hoy y que nada saliendo de aquí lo desoriente, lo distraiga. Porque si no es en vano lo que estamos haciendo. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Actuar es mejor que solo escuchar. Ese es el tema de hoy. Actuar es mejor que solo escuchar. El Señor en su palabra nos dice que seamos hacedores. En el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el siervo Santiago: sean hacedores, o sea, hagan lo que escuchan. Pongan en práctica lo que oyen, porque la palabra tiene un final. La palabra predicada tiene un objetivo y es cambiarnos. ¿Ah? Es lo que hace la palabra. La palabra de Dios no es solamente un montón de palabras como una historieta o como un periódico vacío. La palabra de Dios tiene efectos en cada persona. Mire, por ejemplo, en el libro de Hebreos dice, capítulo 4 y versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por tanto, la palabra de Dios es viva. Entonces quiere decir que cuando oímos palabra, estamos escuchando vida. Usted está hoy sentado acá, alguien nos está mirando por la cámara, por la transmisión, y está escuchando la palabra de hoy. Y la palabra es viva. Tiene que causar algo en su vida. Voy a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren lo que hace el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en escuchar la palabra, la misma palabra puede hacer tantas cosas en nosotros. Pero cuando nos desenfocamos, cuando escucha usted la palabra, pero sale o la deja de leer y de repente un distractor hace que la olvide, no hará lo que dice que tiene que hacer.
Porque la palabra es viva cuando nosotros la ponemos por obra. Pero si nosotros nada más la oímos, entra por un oído y sale por el otro, no va a hacer nada en nosotros. Por tanto, usted tiene que enfocarse, concentrarse cuando lee la palabra, cuando escucha la palabra. Tiene que estar su mente bien centrada. Tiene que dejar a un lado la olla con frijoles. Tiene que dejar a un lado el carro descompuesto. Tiene que dejar a un lado los problemas de la familia. Tiene que dejar a un lado todo eso y concentrarse. Porque si no va a haber un distractor ahí que lo va a estar, va a oír media palabra y la otra media lo va a distraer. Entonces, termina uno, cuando lee la palabra, termina uno, ya ni me acuerdo ni qué leí. ¿En dónde estaba leyendo? Yo recuerdo, ni me acuerdo ni qué libro estaba leyendo. Creo que a alguno le ha pasado en algún momento que agarra la Biblia, se pone a leerla, pero no está enfocado en la lectura, sino que su cabeza está pensando en X cosas. Entonces, cuando termina de leer, ni siquiera se edificó porque no entendió lo que leyó y no se acuerda ni qué leyó, menos dónde leyó. Entonces, lo que usted leyó se desvaneció. Quizás quiso encontrarle un sentido, pero por no estar con sus sentidos puestos en ella, no funcionó. También en Habacuc dice en exclamación: he oído tu palabra y temí. La palabra de Dios en Habacuc le formó un temor, le creó un temor por lo que escuchó. Jonás, cuando predicaba, cuando hablaba la palabra de Dios, el mensaje que Dios le mandó a decir al pueblo de Nínive, solamente decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es lo que decía Jonás, es todo lo que predicaba, es todo lo que hablaba. Él no decía arrepiéntanse al Señor, vengan a Dios, nada de eso. Solo decía: aquí a 40 días Nínive será destruida. Por 3 días caminando era su mensaje: Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y a ese corto mensaje todos le prestaron atención. De tal manera que hasta el rey la escuchó. Usted sabe la historia. Hasta el rey la escuchó y mandó a que todos, hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, animales, se pusieran en ayuno por si quizá Dios se arrepintiera del mal que les había mandado a decir que iba a hacer. Y el pueblo todo escuchó el mensaje del rey y todos se pusieron en ayuno y en silicio, esperando ver que Dios no enviara el juicio. Y así fue. La palabra oída tiene que ponerse por obra, porque si no, no tiene efecto. Si los ninivitas hubieran oído la palabra y era todo lo que hubieran hecho, el juicio hubiera caído sobre ellos. Pero ellos obraron conforme oyeron. Si dice la palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, ¿qué debe de hacer la persona cuando está leyendo o cuando está escuchando? Hacer lo que dice y no solamente oírla y hacer que ya escuché el sermón de hoy. ¿Y qué fue? Que dice que el impío deje su camino. ¿Y cuándo vas a empezar? ¿Qué era para mí? Claro que era para ti. Si la palabra de Dios dice: esposos amen a sus esposas, porque esto es lo que le agrada al Señor, y salen peleando de acá, o si lo están leyendo en casa, por ejemplo, mira mi amor lo que dice la palabra, que el esposo ame a su esposa, ya ves, me tienes que amar, y de repente están peleándose. ¿De qué sirvió?
si no se pone en práctica. Si no se pone por obra lo que se oye, no funciona. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene un poder tan inmenso, dice que penetra el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos. O sea, cuando usted lee, la misma palabra lo está leyendo a usted, lo está discerniendo, lo está entendiendo a usted. Pero lo que falta que una persona haga es que los ponga en práctica. Es muy común que nosotros escuchemos tantas cosas, pero de todas, en un bajo porcentaje ponemos en práctica. Usted escucha consejos desde que es pequeño. Usted ha escuchado consejos desde que nació, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántas veces ha prestado atención y ha hecho lo que el consejo que le han dado dice? Normalmente lo ignoramos, ¿verdad? El papá le dice a su hijo: hijo, pónganse los zapatos porque cuando estén grandes les puede dar reumatismo. ¿Cuántos hijos le han prestado atención a sus padres cuando les dicen eso? Una gran mayoría lo ignora. Ay, papi, tú ya estás viejo. Por eso dices eso. Y cuando ese niño llega viejo, ¿con qué se encuentra? Con el reumatismo. ¿Cierto? Y así hay tantos consejos que hemos escuchado, miles diría yo, que si los pusiéramos en práctica, nuestra vida sería otra. Nosotros seríamos otros. Nos hubiéramos evitado ciertos problemas. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Pero como lo que hacemos, el ser humano lo que hace es oye y no lo pone en práctica, no, le entra por un oído y le entra por el otro y le sale por el otro y no pone en práctica. Entonces, por eso el siervo de Dios Santiago dice: miren, hermanos, sean hacedores de la palabra y no sean solamente oidores, porque se engañan a vosotros mismos. O sea, los afectados son ustedes mismos. Porque Dios envió su palabra por el bien de nosotros. La palabra de Dios es ese manual del hombre que le sirve a todo mundo, en todos los idiomas. No importa qué cultura ni qué país, si es de aquí, de por allá, para todos aplica. Es un manual universal que cuando lo ponemos por obra, la vida cambia. ¿Verdad que sí? Y si pusiéramos más cuidado a lo que Dios nos habla, nuestra vida fuera mucho mejor todavía en esos tiempos. No estuviéramos sufriendo de penas, ni de angustias, ni de problemas, si tan solo le prestáramos más cuidado en oírla y en ponerla en práctica. No seamos como aquel niño que iba a traer las tortillas. ¿No le ha pasado a usted que de repente está en casa y sale de algún lugar y va a otro lugar y dice: ¿qué venía yo a hacer aquí? ¿Qué vine a hacer? Yo no me acuerdo. No sé. Y regresa y ya me acordé. ¿Verdad que le ha pasado más de una vez? Sí, a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Estamos pensando sin enfoque. Nuestra mente, como tiene el poder de traer pensamientos, y muchos de ellos son vagos. Muchos pensamientos son vagos, no tienen ni por qué estar en la mente. Y esos pensamientos perjudican los que deberían estar ahí, los que tienen importancia en nosotros.
Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es acción. En el principio era el verbo es acción. Correr, comer, dormir, trabajar, saltar, hablar, mirar. Todos esos son verbos y todos implican acción. Si usted me ve acá, yo le digo, yo estoy corriendo, ¿es cierto o es mentira? Es mentira. ¿Por qué? Porque el correr tiene que haber una acción y la palabra es acción. Cuando una persona oye la palabra, lo que está haciendo es escuchando, pero tiene que accionarla. Tiene que ponerla a funcionar. Porque la palabra es acción. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Dios es acción en todo momento. Jesús dijo de su Padre, mi Padre no ha parado de trabajar. Hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Quiere decir que estamos constantemente en movimiento. No solamente estamos pensando, sino estamos pensando y haciendo, pensando y haciendo. Dios pensó formar el planeta Tierra y lo hizo. No solo lo pensó. Dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y lo hizo. No solo lo pensó. Y dijo que le iba a dar al hombre para que el hombre se sirviera de todo el huerto del Edén y formó plantas y frutas y así lo hizo. Y no solamente se quedó cruzado de brazos pensando, como que tengo un plan. Muchos de nosotros solamente nos pensamos en hacer esto y aquello, pero nunca lo llevamos a cabo. ¿Cuántos planes que usted ha tenido nunca ha hecho? Muchos. Yo quiero este año que viene, porque este año que acabó no lo logré hacer, pero este año que viene voy a hacer dieta. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque faltó la acción. Hay un deseo, hay un pensamiento, pero para que funcione ese pensamiento tiene que ponerse a trabajar. Yo quiero este año hacer una compañía y quiero contratar a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué compañía quiere ser? No sé todavía, pero algo se me va a ocurrir. Alguien decía una vez, yo quisiera aprender a tocar piano, me dijo alguien una vez. Varios me han dicho, pero una vez yo le dije, ¿ya compró su piano? Es que no podemos nosotros hacer nada si no accionamos, si solamente estamos pensando y pensando y pensando. Dios es bueno. Sí, es muy bueno, lo dice su palabra. Dios tiene poder, sí. Entonces, ¿por qué cuando estás en ciertas situaciones no cambias de posición? ¿Por qué no te levantas? Porque solamente está en el pensamiento. Para muchos Dios solamente es un pensamiento y no una acción. Y déjeme decirle que Dios no es solamente un pensamiento en el cual hay que estar pensando todo el día para, yo me voy a salvar. ¿Por qué piensas eso? Porque me lo estoy pensando, lo estoy pensando y lo estoy pensando y me lo estoy creyendo que me voy a salvar. Sí, pero no te vas a salvar de la manera que lo piensas. Tienes que accionar. Tienes que congregarte, por ejemplo. Empieza por congregarte, empieza por asistir a los cultos. No solamente en pensar que te vas a salvar solo porque lo quieres hacer. Yo fuera rico si solo con mis pensamientos generara las cosas. Yo tengo que actuar. Yo escucho y actúo. Así funcionan las cosas. Hay momentos en los que cuando yo hablo con mi familia o con los hijos y les quiero decir algo, no se los digo directo, hagan aquello. Simplemente les digo, me di cuenta de que en la entrada hay nieve.
Es todo lo que les digo. Y entro y hago lo que tengo que hacer. Y al rato salgo y miro que hay nieve. A ver, ¿por qué no han limpiado? Porque no me dijo. Hace rato dije que en la entrada había nieve. ¿Verdad? No sé cómo hace usted, pero yo trabajo así. Yo no doy órdenes directamente, sino que nada más les doy una historia, les cuento algo para que actúen, porque la mente tiene que pensar y analizar. Si los trastes o alguna basura está en la mesa, le digo, yo vi algo en la mesa. O alguien comió tal cosa. Mi intención no es preguntarle por qué lo comió, sino que por qué dejó la basura, por qué dejó la envoltura, por qué dejó su plato en la mesa, porque estoy preguntando, parece que alguien comió, ¿no? Normalmente la respuesta es sí, pero muy pocas veces actúan. Y no lo digo para vergüenza de mis hijos, porque saben que ellos también hay momentos que les conocen y saben, pero nos pasa a todos. Nos pasa a todos. En una ocasión estaba el hermano Eury parado por ahí cerca donde está el hermano Henry ahora, y alguien pasó adelante de mí. ¿Se acuerda, hermano Eury? Alguien pasó adelante de mí y se tropezó en la carpeta. No sé si se tropezó, algo pasó, y yo venía atrás y lo que hice fue arreglar la carpeta sin que me dijeran, solo para evitar. ¿Te acuerdas? Me dijo el hermano, ¿cómo se llama eso? Porque me dijo que se llama, tiene un nombre lo que yo hice, la acción que yo hice. No se acuerda. Pero no esperar a que me den la orden, sino que mi pensamiento era, alguien se puede caer. Ah, pero lo voy a dejar. No, mi pensamiento dijo, alguien se puede caer si lo dejo así. Así que acciona, arréglalo. Las cosas funcionan mejor así. Es mejor actuar que tan solo escuchar. Santiago lo dice muy bien, que seamos nosotros hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, lo compara con un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. O sea, una persona que no hace lo que la palabra dice es como una persona que se va y se mira al espejo. ¿Cuántas veces se ha visto usted al espejo? Montón de veces, yo también voy. Pero volvemos a ir al espejo al rato, porque no nos acordamos cómo éramos. Posiblemente me voy a peinar, pero solamente me enfoqué en el peinado. Al rato tengo que ir. Tal vez reviso mi ojo. Tal vez siento como que tengo algo acá y necesito aplicarme crema y tengo que volver. ¿Por qué? Porque uno cuando va al espejo, nadie lo hace. Le está prestando atención a cada detalle. Va a lo que va. Si se va a cepillar, por ejemplo, más mira, alza al espejo y se cepilla y es todo lo que hace. Ni siquiera se enfocó. ¿Verdad que no se enfoca uno? Uno no está ahí detenidamente mirándose al espejo viendo detalle a detalle. Uno no lo hace. Al rato vuelve y vuelve y vuelve. Por eso las damas cargan un espejito en su bolso. ¿Verdad? Nosotros los varones no cargamos espejo en el bolso, los cargamos en el carro. ¿Por qué? Porque es necesario y frecuentemente. Entonces una persona que solamente oye y no hace es como una persona que va y se mira al espejo y olvida cómo era. Se olvida lo que vio. En segundos no sabe ni qué vio. Y eso es normal. ¿Cierto o no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. El no hacer para Dios se llama pecado. ¿Sabía que oír lo que Dios dice y no hacerlo es pecado?
En una ocasión le decía yo a una persona, muchas veces cometemos tantos pecados sin darnos cuenta, porque no estamos atentos, porque pensamos que el pecado es solamente aquel que se emborracha, aquel que mata, aquel que roba, pero no nos damos cuenta que hay muchas cosas que son pecado, como por ejemplo, le decía a una persona, por ejemplo, ¿tú crees que congregarte es bueno o es malo? Digo, es malo. ¿Tú crees que orar es bueno o es malo? Es bueno. ¿Tú crees que hacer el bien a una persona es bueno o es malo? Es bueno. Ahora te hago la pregunta, de las tres cosas, ¿has hecho las tres? ¿Congregas, oras, haces el bien a los demás? Porque la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, todo lo que usted sepa que es bueno, pero no lo está haciendo, usted está pecando. No necesita emborracharse, matar, robar. No necesita nada de eso para que Dios lo cuente como pecado. Escuchar la palabra de Dios, saber que es buena, pero no accionar, es pecado. Usted va a salir hoy de acá, ha escuchado la palabra del Señor, usted sabrá qué mensaje está llevándole al corazón, pero tiene que ponerlo por obra, porque si no, es pecado. Si no, veamos unos ejemplos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo número 18, versículo 18 al 24. Lucas 18, 18 al 24. Leo la palabra, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Amén. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos te sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, o sea, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, escuche, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este joven estaba preguntando a Jesús: Señor, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? Y usted, como leímos, Jesús le dijo: mira, tú ya conoces los mandamientos, hijo mío. Tú ya los conoces, hijo mío. No adulteres, no aquí, no allá. Uy, Señor, todo esto yo lo he guardado. O sea, en todo esto he cumplido. No solo lo he escuchado, sino que lo he hecho. Pero aún te falta una cosa. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Para que tú heredes vida eterna, tienes que vender tus propiedades, tus pertenencias. Y luego que la vendas, te sigues. Y el joven dice que oyendo esto, agarró camino y llamó a su contador y contadora y empezó a hacer cuentas de cuántas propiedades y empezar a repartirlas. No, de que oyendo esto se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. Jesús entonces dice, ¿qué dijo? Al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen
riquezas. ¿Se dan cuenta? Había hecho tantas cosas buenas y cuando le pregunta a Jesús si estaba aprobado, el Señor le dice, te falta una cosa por hacer. No por oír, sino por hacer. A nosotros nos hace falta más de una cosa por hacer. Nos hacen falta muchas cosas por hacer. ¿Cierto? Muchas cosas por cambiar. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo las vamos a hacer? Es buena pregunta. Me quedaron calladitos. Hemos oído sermones, hemos leído la palabra, hemos escuchado consejos, pero ¿cuándo vamos a accionar? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a hacer lo que hemos oído? Porque al final el único perjudicado o el beneficiado seremos nosotros. Nadie más será el beneficiado al hacer las cosas que yo tengo que hacer. ¿Cierto? Pues, y le preguntaba, ¿de quiénes quieren heredar la vida eterna? ¿Quiénes quieren irse al cielo con el Señor? Amén. Tendremos que trabajar mucho más en nuestras vidas para que se logre. Levante la mano aquí quien se crea perfecto y ha cumplido la ley de Dios y ha cumplido todos los estatutos del Señor y esté listo. ¿Verdad que no? Porque nosotros constantemente estamos cambiando, pero a veces no cambiamos como debemos de cambiar, sino que estamos dejando las cosas a última hora. Y quien se engaña es uno mismo. Veamos otro ejemplo, Lucas 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, ¿qué? Con este versículo que leí, vuelvo a leer el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. No era el mismo joven rico que leímos hace ratos, era otro rico, ¿verdad? Otro rico. Este rico procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, o sea Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, este es el otro ejemplo que le quiero poner. Por una parte tenemos a un rico que le pregunta al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice: cumple los mandamientos. Sí, Señor, pero te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, Señor, ay, qué triste. Pero aquí encontramos la historia de otro rico que procuraba ver a Jesús. Y cuando se llegó el momento, Jesús le dice: Zaqueo, Zaqueo, afortunado, bienaventurado, mi amigo Zaqueo, bájate de ahí,
Porque no solo me vas a mirar desde ese árbol, sino que me vas a ver sentado a la mesa en tu casa. Así que vete porque voy a pasar a tu casa. Me es necesario. Yo necesito pasar a tu casa. Y cuando pasó, Jesús no le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Verdad que no? Sino que de Zaqueo mismo salió a decir, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, si he sido tramposo con alguno y viene conmigo, no solo le devuelvo con lo que le hice trampa, sino hasta 4 veces como resarcimiento de intereses por lo tramposo que he sido. Y Jesús le exclama y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Como que dice, Zaqueo, te vas a salvar tú. ¿Por qué? Porque actuaste, porque hiciste, porque accionaste. El otro escuchó, no hizo nada. Mira, tú ni siquiera has escuchado el sermón, lo que te vengo a decir, pero ya te sentiste demasiado pequeño conmigo al tenerme aquí, que te sientes tan pobre y vil que prefieres el reino de Dios que tus propias riquezas. En otras palabras, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué tan importante es escuchar la palabra de Dios y hacerla? Yo quiero que usted piense en eso. No nada más escúchela, no, tápese este oído, mire, aquí, tápese, para que no les haga para el otro. Pero es necesario que nosotros, porque al final y al cabo, los más beneficiados somos nosotros. El Señor, Él habita en su trono excelso de gloria. Jesús está esperando el momento de llevarse a su pueblo, porque se va a derramar sobre esta tierra la ira de Dios, el castigo para los que no creyeron, para los que no obedecieron, para los que no hicieron nada. Solo escucharon y escucharon y escucharon y escucharon y no hicieron nada. Sobre ellos va a venir la ira de Dios. ¿Cuánto no se le dice a la gente? Mira, busca al Señor. Ahí después. Busca a Dios. Ahí después. Busca ahí después. Pues ese después se va a llegar, y cuando llegue va a ser tarde. Porque Dios necesita que nosotros oigamos la palabra. Habacuc decía, Señor, he oído tu palabra y tuve miedo, temor entró en mí. ¿Se dan cuenta? Los ninivitas se arrepintieron. No hubo necesidad de decirles, mira, aquí hay pecado, aquí hay esto, aquí hay, no, solo juicio. Y ellos entendieron por qué iba a haber juicio. Porque ellos se sintieron confrontados. Decían, es que sí, es que hemos hecho tanto mal. ¿Se dan cuenta? Estamos a punto de acabar el año. Nosotros los humanos, los terrícolas del planeta Tierra, estamos a punto de acabar un año, porque los ángeles no cambian de año, ni Dios tiene calendario de 2023, no, Él no tiene, Él es eterno, pero nosotros íbamos a acabar un año. Ahora, yo le hago una pregunta y bastante seria. ¿Logró todo lo que quería lograr este año? No. Y piensa comenzar el otro año de la misma manera que comenzó el año pasado y llegar al fin de año y tranquilamente decir, tampoco lo logré esta vez. Pero allá el otro. No, hermanos. No comience el año negativamente. Dejemos a un lado el solo escuchar y escuchar y escuchar y oír y oír.
Hagamos algo por funcionar, por accionar. Hagamos algo. Mire que el Señor ya está a las puertas. Ya no queda mucho tiempo. Ya no queda mucho tiempo como para decir, oh, ahí después, ahí lo dejamos para el otro. Ahí mejor para el próximo. Ahí para el próximo. No, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Hoy que estamos escuchando, hoy que tenemos la oportunidad, hoy que tenemos vida, podemos cambiar hoy mismo, quitar esos defectos que tenemos, no solo planificarlo. Ay, yo soy muy miedoso, pero voy a comience hoy. Si tiene miedo a las serpientes, vaya al zoológico hoy mismo y vaya enfrente a una serpiente allá y póngasele enfrente. Diga, hoy se me quita el miedo a las serpientes. Pero tiene que hacerlo lo más pronto posible. Porque de lo contrario, ese ciclo se repite y se repite y se repite. ¿No cree? Es un extremo lo que yo le dije de ir al zoológico hoy mismo. Usted me entiende, ¿no? ¿Hasta qué tengo que hacer yo para cambiar? Hay muchas cosas que hay que cambiar. No una, no dos, son muchas que hay que cambiar en nosotros. Y si empezamos hoy mismo, mañana ya vamos a ir adelantados. Porque si empieza mañana, ya va atrasado un día. Y así va a estar todo el tiempo dejándolo como aquellos hombres del futuro. Todo para mañana, todo para mañana, todo para mañana. Así es el hombre del futuro. No, seamos conscientes de que como el libro de Santiago dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando de que solo oyendo las cosas cambian. No, no cambian las cosas escuchándolo. Dígame usted, si suena la alarma aquí mismo cerquita, suena la alarma de un tornado y usted recibe alertas en los teléfonos, ahorita todos que recibimos la alerta de tornados, y uno aquí quitado la pena, dice, no, tranquilo, estamos en el templo del Señor, no nos va a pasar nada. Quizás no nos pueda pasar nada, pues no nos vamos a quedar cruzados de brazos. No, tenemos que accionar. Si suena la alarma de fuego en el edificio donde usted trabaja, se va a caer cruzado de brazos, ay, que vengan los bomberos que lo paguen. No, se tiene que salir de ese edificio, aunque tenga toda la fe del mundo, tiene que salirse de ese edificio. Cada compañía tiene su norma, su regla de dónde se van a juntar, dónde van a hacer. Trabajé en una compañía donde en cada cierto tiempo nos hacían exámenes. Y uno de los exámenes era en caso de edificio, una de las preguntas, en caso de incendio en el edificio, ¿dónde nos juntamos? Ponían ahí en McDonald's, en la gasolinera, no recuerdo qué otro lugar, o enfrente del edificio. La respuesta era enfrente del edificio. No vamos a irnos al McDonald's. ¿Por qué? Porque nos iban a contar. Entonces lo que hacía el simulacro era salíamos todos y el guardia de seguridad empezaba a contar, a mirar, oh, sí está aquí. Esa era la idea. Pues si alguien no estaba ahí, había que ir a sacarlo porque estaba metido allá en el incendio. Pero había que accionar. ¿Entiende? Y los cristianos debemos ser hombres de acción. Jesús iba caminando y le dijo a un hombre publicano, sígueme. Y dice la escritura que dejándolo todo, le siguió. Estaban unos pescando y les dijo, síganme. Y dejaron las redes y le siguieron. ¿Verdad? Y esos hombres fueron los apóstoles. Gente de acción. Debemos ya de darle un alto al puro oír.
y dejar que otro lo haga por mí. O, ay, mañana. Pasado mañana, el otro año, el otro mes. No, hermanos. Hay cosas que se tienen que tomar acción now. Right now. Right now. Hoy. Porque mañana puede que ni tenga tiempo. O vida. ¿Cuánta gente no se muere y se va al infierno solo por su propia cabeza? Porque no quiso el día que le llamaron, el día que le anunciaron que entregara su vida, no quiso. Y hoy está junto al rico aquel de la historia bíblica, deseando que se le unte su lengua con un poquito de agua. ¿Todo por qué? Ay, mañana. Ay, mañana. Ay, mañana. Imagínense que con esa actitud recibiera ahora la noticia de que se va a hacer millonario. Oye, resulta que te dejaron una herencia de 100 millones de dólares, tienes que ir a reclamarlo hoy porque si no vas hoy, mañana ya no te dan nada. Ay, mañana. ¿Verdad que no lo harían? No, hombre. Aunque estén en la condición en la que estén, pero van y lo reclaman rápido, ¿no? Oh, yo lo haría. Right? Yo no diría, ay, mañana. Mateo capítulo 23, te quedan 2 textos bíblicos más. Mateo 23, versículo 2 al 3. Matthew chapter 23, verse 2 and 3. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús le dice a la gente, todo lo que estos fariseos digan respecto a la ley, háganlo porque están hablando de parte de la ley de Dios. Pero si ustedes los miran actuar, no les copien sus malas mañas, porque estos solo hablan y no hacen. Dios está en contra de aquellos que solamente piensan en hacer y no hacen. Hablan y no hacen. Jesús mismo dijo en su palabra, a través de su siervo, dijo, mira, hermano querido, cuando vas a prometer algo, hazlo, promételo, pero cúmplelo. Porque Dios no se agrada en que tú prometas y que no cumplas. Es mejor, ¿sabes qué? No prometas. Y no que prometas y que no cumplas. En otra escritura dice, mira, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si vas a decir sí, cúmplelo. Si vas a decir no, cúmplelo. Porque lo que es después de eso del maligno proviene. Muchas veces nosotros abrimos nuestra boca por abrirla. ¿Cierto? Y decimos sí y terminamos fallando. Eso no se ve bien. No se ve bien de un creyente, tampoco de un incrédulo. Eso es mentira. Eso es engaño. Y Jesús
tenía claro de dónde provenía la mentira. Yo hago la pregunta, ¿usted tiene claro de dónde proviene la mentira? ¿De dónde proviene la mentira? ¿De dónde? Del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces, cuando una persona dice sí, y no lo cumple, habló de parte de su papá, del diablo. Por eso, hermanos míos, nosotros tenemos un Padre en los cielos, que Él es verdad. Y tenemos que actuar con la verdad, tenemos que actuar conforme la justicia. Y tenemos que actuar, no solo oír ni hablar, porque de esto ya está lleno el mundo. Está lleno el mundo de mentirosos, de habladores que solo hablan y nunca hacen nada. Engañan, ya sea para tener un puesto político, un puesto en una compañía, un dinero, para lo que sea, engañan. Nunca terminan haciendo nada. Tal vez usted no se da cuenta, pero en muchos países los políticos, ese es el alimento de ellos, engañar y nunca llegar a hacer nada. En campaña les prometen que van a haber trabajos, salud, hospitales, puentes, ríos y esto y lo otro. Y cuando llegan al poder, nada de lo que hablaron, o si tan solo un 1% de lo que hablaron se cumple. El resto fueron palabras. En este país es la inmigración. Cuando se acercan las elecciones empiezan a reunirse los que quieren ganar votos, que va a haber reforma migratoria, que va a haber reforma, y se andan juntando y alborotando al país que el republicano o el demócrata va a hacer reforma. Y cuando ganan, nada. Así han pasado por 20 años o más de 20 años con la misma historia, la misma cantaleta. Y uno que está de este lado del escenario dice, esos son mentirosos, solo dicen y no cumplen. Con la misma vara que juzgamos, con esa misma vara seremos juzgados, y un poquito más, porque también nosotros en menor escala hemos escuchado y no hemos hecho nada en ciertas cosas. Entonces somos culpables nosotros también. ¿No le parece? Y Jesús dice de los fariseos, de estos que hablan pero no hacen, dice, miren, no hagan conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Y Mateo 22, 28 al 31 dice, me parece que me equivoqué de versículo. Pero vamos a ver otra historia. Vamos a ver si la encuentro. Es Mateo 21. Es Mateo 21, 28 al 31. Préstele mucha atención, por favor, a esta lectura. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo, sí,
Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Miren, hermanos, el Señor a través de parábolas, a través de enseñanzas como estas, nos dejan en claro lo que Él piensa. Los dos hijos representan las dos actitudes que una persona puede tener, o dos clases de personas que pueden haber. Aquel que dice sí, que va a hacer algo, pero nunca lo hace. Y aquel que dice no, pero de repente cambia de parecer y lo está haciendo. ¿Usted hoy ha escuchado la palabra? Y lo animo a que accione. Lo animo a que cambie. A que sea diferente. A que analice su vida, se autoexamine. Y determine aquellas cosas que no le han servido para nada en su vida, sino que han sido solamente un quitatiempo, un quita energía y una herramienta que lo está conduciendo al infierno. Quiero que lo analice, quiero que analice su vida y determine, decirle, no, ya no te quiero. A esas cosas que le han perjudicado mucho. Porque no solamente con el deseo de agradar a Dios basta, es necesario agradarle de verdad, poner en acción. Y aquellas cosas que usted ha dejado de hacer, pero que le son útiles, póngalas a funcionar. Sáquelas del baúl de donde lo tiene amontonado, lleno de polvo, y póngalas a trabajar. Tal vez no ha sido un buen discípulo de Jesús por XXXX causas. Bueno, ya dejemos esas causas por un lado, échelas para afuera y trabaje por esas causas que lo pueden hacer ser mejor discípulo de Jesús. Tal vez es un mal hijo, no se ha portado bien, no ha hecho bien las cosas. Que ya déjalas en el pasado, ya no vamos a recordar eso, ¿eh? Pero determine quitarlas de ahí de su vida y tirarlas a la basura y empezar a trabajar en esas cosas. Porque un hijo puede decirle a su mamá y a su papá, te amo, miles de veces, montón de veces. Porque pues para eso tenemos boca, ¿no? Y aliento. Pero ¿de qué sirve escucharlo y nunca cambian? Siempre lo mismo. Siempre promete que van a cambiar, siempre prometiendo como político, siempre promete, no, sí voy a cambiar más, sí voy a cambiar paz, sí voy a... Y los mismos dolores por años. Seamos diferentes. O el esposo con su esposa. Tal vez no se han amado lo suficiente y tienen problemas, no se atienden uno al otro. La esposa no cumple con el esposo su deber de esposa, de tenerle comidita, de plancharle su ropita, de velar por los hijos. Hágalo, aunque le cueste y se canse, hágalo. Mi esposa lo hace. Él levanta a las 4 de la mañana, viene por los niños a las 8, lo lleva uno a la escuela, yo me llevo a otro a la escuela antes del trabajo, regresa del trabajo, va y va por la niña y regresa, hace comida, después de hacer comida, que hay que ir al culto, que hay que planchar ropa para el pastor, para que venga al culto planchado. Yo sé que se puede. Y de mí ni se diga.
menos cosas, pero miren que todos necesitamos cambiar. Tal vez se ha propuesto servir al Señor mejor, pero nunca lo ha logrado. Hágalo. Hágalo, porque con pura intención no va a llegar a nadie al cielo. El infierno está lleno de muchos buenos intencionados. Cambiemos. Cambiemos, no seamos como este ejemplo que está aquí, el hijo que dijo, sí padre, sí voy a cambiar, sí voy a ir a trabajar, y después no fue. Cambia, hermano, por su bien, es por su bien, no por mi bien. Yo haré lo que yo tengo que hacer, pero sé que ustedes tienen que cambiar muchas cosas. Y no porque yo las conozca, sino porque sé que todos necesitamos. Hágalo hoy, empiece hoy mismo. Vaya a su casa. No se ponga a hablar, ya el mundial ya acabó, ya el frío, ya no hablemos del frío, ya llegó. La gripe ya la tenemos, o ya pasó, ya no hablemos de la gripe, ya dejemos un poco esas conversaciones. Ya el 24, el 25 ya pasó, que si comieron pavo o no comieron pavo, que si se regalaron algo o no, eso ya pasó. Ahora hablemos de nosotros. Ernesto, quiero hablar contigo. Yo mismo quiero hablar conmigo mismo. Y hablemos claro. No puede seguir así. No puede seguir así, Ernesto. Y hagamos las cosas mejor. Y sobre todo, sirva mejor al Señor. Lo ha hecho bien, pero lo puede hacer mejor. Lo puede hacer mejor. Yo sé que se puede hacer mejor. Ha dado sus pasos, sí, pero yo sé que puede dar los más grandes. Pasos de gigante. Lo que falta es deseo. Pero hágalo. Dios no lo va a dejar. Dios lo va a acompañar. Usted puede, es que no tengo la fuerza suficiente. Dios le da la fuerza. ¿Qué no? El domingo pasado escuchamos acerca de los 300 hombres que fueron a la batalla con Gedeón. ¿Contra cuántos? 35,000. Con Dios todo es posible, pero hace falta que los hombres, nosotros, hagamos lo que tengamos que hacer, hermanos, y no solamente con intenciones. Ya no ame de palabra, ya no diga que va a ser diferente de palabra, ya no diga que va a ser el mejor esposo de palabra, ya no diga que va a ser la mejor esposa de palabra, o que va a ser el mejor hijo de palabra, o que va a ser el mejor siervo de Dios de palabra. Ya evite las palabras, hágalas. Es más, hasta haga una lista si quiere. Y cuando ya lo terminó de hacer, táchelo. Cumplido. Porque mi sí es sí y mi no es no. Así que dije que sí y yo soy de palabra. Le digo a mis pequeños, yo cuando me dicen, papi, yo necesito aquello, sí, lo voy a comprar, pero no hoy. Pasa una semana, papi, que no creen que soy de palabra. Yo soy de palabra, y si dije que lo voy a cumplir, yo lo voy a cumplir. Cuando yo considere, pero yo soy de palabra. Y cuando llega el momento, yo los compro y aquí está. Soy de palabra. Yo no soy político. Soy hijo de Dios, siervo de Dios. Mi sí es sí, mi no es no. Y lo que prometas, cúmplelo. Porque es mejor que no prometas a que no cumplas. Muchos el 31 están con las 12 uvas, ¿sí? Prometiendo y soñando. No, cómase 40 uvas, cómase 100 uvas, que le hace bien, es muy bueno para el organismo.
Es mejor que haga lo que su mente y su corazón se están proponiendo hacer. Reúna a su esposa, a su familia y platique. Miren, hijos míos, hoy voy a cambiar. Y que me parta un rayo si no lo hago. ¡Ah! Cuidado, con eso, porque no juegue con fuego. Pero es que tenemos que decir la verdad. Hijos, arreglen sus asuntos con sus mamás, con sus papás. Y lo necesitan. Lo necesitan. Hágale una llamada a mamá si no está aquí. Yo lo haré. Tengo a mi mamá lejos. Tengo a mi papá lejos. Quisiera verlos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar a Dios y a hacer un compromiso con el Señor primeramente. De que Ernesto Orozco se deja de llamar Ernesto Orozco si no cumple propósitos.